7 claves budistas brutales para manejar personas tóxicas y mantener tu paz ahora. En una ciudad donde las sombras podían hablar, donde cada esquina guardaba un secreto, se rumoraba de un monasterio oculto, un lugar de sabiduría ancestral. En sus muros desgastados se decía que residían 7 claves, fórmulas casi mágicas, para enfrentar la toxicidad humana y encontrar la paz. El misterio era tan profundo que aquellos que se atrevían a acercarse a ese lugar sentían un escalofrío recorrer su espalda, como si el aire mismo respirara ansiedad. Se susurraba que, al ingresar, un eco resonaba entre las paredes, desnudando los miedos más ocultos, los traumas más profundos. ¿Qué secretos guardaban esos monjes con miradas serenas pero ojos que veían a través de ti? Un día, Elena, una joven cansada de las constantes quejas de su mejor amiga, decidió que era momento de actuar. Esa amistad tóxica la había dejado exhausta, como si cargara un peso insostenible en sus hombros. Se decía que en el templo, los monjes podían ayudarla a romper esas cadenas invisibles. Caminó, el corazón latiendo como un tambor, mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo. Fue cuando se dio cuenta de algo extraño, las luces parpadeaban a su alrededor, como si un espíritu burlón estuviera jugando con su percepción. Cuando llegó a la puerta del monasterio, sintió un nudo en la garganta. La historia decía que aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Pero, ¿y si eso era lo que necesitaba? Un cambio radical. El silencio del templo la envolvió como un manto pesado. Cada sonido, hasta el más pequeño crujido de la madera, parecía amplificarse. Allí, un anciano de rostro arrugado y sonrisa acogedora la recibió. La luz del candil iluminaba las cicatrices de su vida, y con cada palabra que pronunció, parecía que las sombras que la rodeaban se hacían más densas. En un susurro, le habló de la primera clave, la aceptación del dolor. Aceptar la carga de otros no es debilidad, es la fuerza que libera, le dijo. Pero Elena sentía que cada palabra la empujaba más hacia un abismo, mientras el anciano revelaba más, imágenes de traiciones y conflictos familiares pasaban por su mente como una película errática. Las emociones burbujeaban dentro de ella, una mezcla de compasión y rabia. El ambiente vibraba con una energía intensa, y una gota de sudor resbaló por su frente. ¿Qué pasaría si estas claves no eran solo herramientas, sino pruebas que ponían a prueba su propia tenacidad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso previo. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La voz del anciano resonaba, llenando el aire espeso que lo rodeaba. Cada clave revelada era un golpe directo a sus inseguridades. Pero, ¿cuántas claves le quedaban por descubrir? Mientras el ánimo en la habitación cambiaba, las paredes parecían cerrar más, como si guardaran secretos oscuros. La segunda clave estaba a punto de ser revelada, pero una sombra pasó por la esquina de su visión. Elena se estremeció. ¿Era su mente jugando trucos, o había algo más en juego? ¿Estaba realmente preparada para afrontar lo que vendría? El anciano se detuvo un momento, y el silencio se volvió tan pesado que parecía que el aire mismo se había congelado. Los ojos de Elena se agrandaron, buscando la fuente de aquella sombra inquietante. La distancia entre ella y el anciano se sentía como una eternidad, y un escalofrío le recorrió la espalda. La clave de la entrega es profunda y, a menudo, dolorosa, dijo el anciano con voz pausada, como si estuviera sacando las palabras de un abismo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo entregarme a lo que ni siquiera entiendo?, preguntó Elena, sintiendo la desesperación apoderarse de su pecho. Entregar no es rendirse. Es soltar los miedos que te atan y permitir que la vida te guíe, respondió el anciano, sus ojos clavados en los de ella. Pero hay un precio que pagar. Hay que enfrentar tus demonios. Elena tragó saliva. Pensó en su amiga, las noches en que había escuchado sus quejas interminables hasta que sus propias lágrimas se secaron. Era como si la voz del anciano resonara en sus propios miedos, el miedo a perder la amistad, a quedar sola en medio de un mundo que a veces parecía hostil.
Y si aquella amistad no valía la pena el esfuerzo, mientras la oscuridad alrededor de ella parecía crecer, Elena sintió que un eco familiar comenzaba a resonar en su mente. Recordó un momento particularmente desgastante, una discusión que había dejado cicatrices. Fue entonces cuando la figura oscura, que había creído ver, comenzó a tomar forma. No era solo una sombra, era una imagen de su amiga, desdibujada y llena de desesperación. La liberación sería un acto destructivo, una explosión de sentimientos que había estado reprimidos. Un viento ligero entró por una de las ventanas, moviendo las velas y creando figuras danzantes en las paredes. Era como si el templo estuviera vivo, observando y juzgando. No puedo seguir sufriendo, pensó Elena. No puedo ser su salvadora si eso implica destruirme a mí misma. La voz del anciano se alzó nuevamente, rompiendo su trance. Cuando te entregas a tu verdad, te vuelves invencible. Pero debes estar dispuesta a dejar ir lo que ya no te sirve. ¿Estás lista para ese viaje? Elena cerró los ojos, sintiendo el ardor de las lágrimas. El dolor de la pérdida y la traición palpitaba en su pecho, pero junto a él había una chispa de esperanza, una promesa de liberación. ¿Cuánto falta para que esto termine?, se preguntó a sí misma, mientras el anciano comenzaba a narrarle una historia sobre un joven que luchaba contra su propio reflejo. Mientras las palabras caían como gotas de agua, una voz le susurró en su mente. No te dejes arrastrar. Esa voz era más clara que cualquier otra, y Elena comprendió que había mucho más en juego de lo que podía imaginar. Pero antes de que pudiera procesar todo, el anciano hizo un gesto con la mano, y una sombra movida por algo que no era el viento saltó frente a ella. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. ¿Quién o qué era eso? ¿Era su mente quebrada, su miedo finalmente tomando forma? Las historias que había escuchado sobre el templo resurgieron en su mente. Aquellos que entraban, nunca volvían a ser los mismos. ¿Lo lograría ella? ¿Podría enfrentar al demonio que había creado, o era demasiado tarde? El anciano miró a Elena con una intensidad que parecía atravesar su alma. Los peligros de la búsqueda de la verdad son grandes. A veces, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ti. ¿Estás dispuesta a perder todo para encontrar lo que realmente eres? Elena sintió que el aire se le escapaba, el peso de la decisión que tenía ante sí era abrumador. La sombra frente a ella se alzó, desafiándola a encontrar su respuesta. Con el corazón palpitante, se preguntó si tenía la valentía necesaria para enfrentar lo que estaba a punto de venir. El silencio en el templo volvió a ser abrumador, pero ya no se sentía tan sola. Una chispa de determinación comenzó a resplandecer en su interior. ¿Sabría ella qué hacer a continuación? ¿Podría liberar su espíritu? Su vida dependía de ello y así, mientras los ecos de las paredes resonaban a su alrededor, decidió que no podía retroceder. Con un profundo respiro, Elena se preparó para enfrentarse a su nueva realidad. ¿Pero qué sería lo siguiente? La respuesta estaba más allá de la puerta, en el misterio que aguardaba, lista para ser desvelada. Elena sintió como el tiempo se estiraba y se contraía en una danza macabra entre el miedo y la resolución. La sombra frente a ella latía, como si tuviera vida propia, pulsando con la energía de sus propios temores. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero hubo algo más profundo, un impulso que la empujaba hacia adelante. Debo saber, murmuró entre dientes, las palabras apenas un susurro que se perdió en el aire cargado de misterio. Los ojos del anciano brillaban con un conocimiento que la desarmaba, como si cada parpadeo absorbiera la luz del templo. Tienes que hacerlo, insistió él, su voz un canto en la oscuridad. La sombra será solo la manifestación de tu dolor. Tienes el poder de disolverla. Con una respiración profunda, Elena se sintió repartida entre la desesperanza y la determinación. Unos pasos hacia adelante la acercaron a la sombra, que se tambaleaba como un espectro vacilante. A medida que se acercaba, la forma comenzó a cobrar detalles. Era el reflejo distorsionado de su amiga, con el rostro manchado por lágrimas que parecían nunca acabar. ¿Por qué no me salvaste?, resonó en el aire, una acusación cargada de dolor. No soy tu salvadora, gritó Elena, sintiendo que el grito explosivo la sacudía hasta lo más hondo. No soy responsable de tu lucha. Cada palabra rompía el lazo que había estado sosteniendo durante tanto tiempo. La sombra vaciló, como si esas palabras tuvieran el poder de debilitar el tejido de su existencia. El anciano observaba, su expresión imperturbable, pero sus ojos se movían entre Elena y la sombra, como si esperara un desenlace inevitable. Recuerda, Elena.
Solo cuando sueltas la carga, entiendes totalmente lo que significa el amor verdadero. Pero a veces eso implica dejar ir. Dejar ir, repitió ella, como si esas palabras fueran una llave y no un candado. El eco de su voz resonó en el templo, haciendo que un profundo silencio lo envolviera. La sombra se retorció y chilló, la imagen de su amiga distorsionándose hasta perderse en la niebla. ¿Vas a abandonar nuestra amistad? No, no es eso. Elena sintió el nudo en su garganta volverse un grito sordo. Es un acto de amor liberar lo que ya no funciona. Necesito dejar de cargar tu dolor como mío. La habitación se llenó de una luz tenue mientras la sombra empezaba a desvanecerse. El anciano envolvió su mano en torno a la de ella, su toque tan reconfortante como el hogar perdido. Entonces es tiempo de que encares a tu verdad, dijo, llevando a Elena a ese instante crucial. La sombra titiló, como si los recuerdos comprimidos de tristeza se estuvieran partiendo ante sus ojos. No temas dejar atrás lo que no te sirve. Solo así podrás liberarte. Con un grito que se sintió como una liberación, Elena se lanzó hacia la sombra, deseando absorber esa carga de dolor inscrita en su ser. Al instante, la oscuridad rodeó su cuerpo y, en ese momento, sintió la punzada del pasado y el peso del presente, todo unifiéndose en una espiral de emoción. «Te suelto», gritó, y la sombra emitió un chillido desgarrador antes de desvanecerse en una nube de cenizas. La sala vibró con la fuerza de su decisión, y el anciano sonrió, un brillo de aprobación dibujándose en su rostro. Pero, en el eco de la sala, Elena sintió una especie de vacío, una nueva incertidumbre comenzando a formarse en su interior. ¿He hecho lo correcto?, se preguntó, el eco de sus propias palabras resonando en su mente. La respuesta parecía estar flotando en el aire, pero el anciano la miró intensamente, como si aguardara algo más de ella. ¿Acaso has dejado ir lo suficiente, o hay más que no has enfrentado? La inquietud creció en su pecho mientras los ecos de sus temores comenzaban a surgir de nuevo, incluyendo una pregunta aún más perturbadora: ¿qué pasa si el verdadero enemigo aún está por venir? ¿Está preparado para lo que está destinado a suceder? Elena se sintió desvanecerse en una nube de dudas, el eco del desesperante grito aún resonando en su mente. La ceniza de la sombra flotaba hacia el suelo, pero en su corazón, la inquietud creciente comenzó a tomar otra forma, la necesidad de confrontar una verdad aún más oscura. No puede ser todo, susurró para sí misma, mientras sus ojos se posaban en el anciano. La luz a su alrededor parecía titilante, como si el templo mismo respirara su miedo. ¿Qué más debo liberar?, cuestionó, su voz temblorosa. El anciano se acercó, su figura revelando un aura poderosa. El dolor que liberaste era solo una parte de un rompecabezas más grande. Hay más sombras que han estado anidadas en tu ser, esperando el momento oportuno para aparecer. No puedes escapar de ellas, y mucho menos si no las entiendes. Con cada palabra del anciano, un nudo se formaba en su pecho. Algo más estaba ahí, oscuro y con garras afiladas, esperando ser descubierto. Ella le dio la espalda al anciano y miró a su alrededor, buscando respuestas en las paredes del templo, en símbolos sagrados y rostros de figuras que parecían observarla con anticipación. El aire se volvió pesado. ¿Por qué te aferras tanto a tu dolor, Elena? Su voz resonó en su cabeza, igual que un eco de conciencia. Tenía que encarar no solo el dolor de su amiga, sino el suyo propio, una red de sombras que parecían entrelazarse indisolublemente. Un murmullo en su mente emergió, recordándole memorias de traiciones, de decepciones, de pérdidas que había enterrado con la esperanza de olvidarlas. Con el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia el anciano. ¿Cómo puedo enfrentar lo que ni siquiera quiero recordar? Con valentía, respondió. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Tienes que buscar lo que has escondido bajo la superficie, y solo entonces la luz de la verdad te permitirá avanzar. Elena gritó, una manifestación del caos que sentía en su interior. Era un grito puro de dolor, pero también de determinación. Las paredes del templo resonaron, y la luz comenzó a desprenderse de los ángulos oscuros, como si se preparara para algo trascendental. En su mente, imágenes comenzaron a aparecer: su infancia, los momentos felices y las traiciones que habían moldeado su vida. Justo entonces, en un giro inesperado, la figura del anciano se desvaneció, dejándola sola en la penumbra. Esto no puede estar pasando, murmuró, el eco de su propia voz regresándole las dudas y la ansiedad. ¿Dónde había ido él?
¿Y qué era lo que realmente debía enfrentar para liberarse de esa opresión? De repente, los ecos de las risas de su amiga resonaron en su cabeza, seguidos de llantos y gritos. «Tú no me puedes dejar», lanzó al aire con desesperación. Era un recordatorio doloroso de que la lucha de su amiga todavía la perseguía, aún en su ausencia. Mientras el templo comenzaba a oscilar, una revelación relampagueó en su mente: el profundo secreto que guarda tu propia sombra. Esa revelación era el punto donde todo se entrelazaba de nuevo, la cadena de dolor y secretos. Pero esta vez, Elena sintió un impulso visceral de no rehuir, afrontar lo que fuese necesario. El suelo vibró bajo sus pies, y un nuevo portal se abrió, revelando un camino lleno de bruma y susurros dolorosos. La elección se presentó ante ella: ir hacia lo desconocido o permanecer en la inseguridad de su actual realidad. ¿Qué hay al otro lado?, pensó, con una combinación de miedo y determinación en su pecho, sabiendo que la verdad sería su única salvación. Cada paso hacia adelante era un paso más cerca de deshacer los nudos en su alma, pero también un paso más cerca de enfrentarse a su mayor temor. El verdadero desafío apenas comienza, concluyó, mientras se adentraba en la bruma, dejando al anciano atrás, pero llevándose su voz en el eco de su mente. «¿Estás verdaderamente lista, Elena?», resonó en el silencio, como un desafío, una provocación a lo desconocido. La pregunta se le quedó grabada mientras la neblina envolvía su ser, preparándola para lo que vendría. El camino ante ella se estiraba como una serpiente dormida, cubierta por una bruma densa que parecía palpitar con vida propia. Elena dio un paso tembloroso y sintió como el frío del aire se colaba por sus poros, llevándose un poco de la calidez que hasta entonces había mantenido en su pecho. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. «¿Qué son estas sombras que aún me persiguen?», se repetía, intentando dar sentido a lo que aún no estaba listo para enfrentar. El eco de aquellas risas y llantos era como un canto de sirena, atrayéndola hacia un abismo de recuerdos que no podía ignorar. De repente, un estallido de luz iluminó la bruma, revelando figuras difusas que danzaban ante sus ojos. Eran fragmentos de su pasado, sombras de personas que había amado y perdido, y escenas que parecían estar atrapadas en una eterna repetición. Las risas de su amiga Cielo se entrelazaban con el eco de las palabras hirientes de otros. El tirón de emociones encontradas la envolvió, desdibujando el límite entre el dolor y la determinación. «Debo encontrar el núcleo de esto», se dijo a sí misma, con cada paso apenas firme. El suelo bajo sus pies parecía moverse junto con su confusión, y una inquietante sensación de que algo la observaba aumentó. La bruma se disipó un poco, y Elena pudo distinguir un gran espejo en el centro del camino. Estaba enmarcado con espinas que parecían susurrar sus temores más profundos. «Este será tu juicio», murmuró una voz que parecía provenir de dentro de ella misma. Aquello no era solo un reflejo físico, era un recordatorio tangible de sus propios errores y elecciones. Al acercarse al espejo, la imagen se distorsionó, transformándose en visiones de su vida, el momento en que decidió dar la espalda a su familia por un amor que resultó ser tóxico, los instantes en que quedó paralizada por el miedo a perder, cada sacrificio hecho que había terminado en desilusión. La verdad brotó, gruesa y dolorosa como un veneno en su corazón. «No puedo volver a hacer esto», se dijo, sintiendo las lágrimas brotar por sus mejillas. «No puedo dejar que estos ecos me dominen». Pero en ese punto de quiebre, la sombra habitualmente fijada en su pecho comenzó a desgarrarse, revelando fragmentos desgastados de confianza y esperanza que había enterrado. Cada recuerdo doloroso era como una espada que le hundía más hondo el miedo, y aún así, experimentó un destello de resolución. «Tienes que confrontar esto, Elena», se obligó a repetir. En ese momento, el espejo comenzó a vibrar, y su reflejo, en lugar de desgarrarla, le sonrió. Era el rostro de la mujer fuerte que siempre había sabido que podía ser. «La valentía no es fácil, pero es necesaria», se oyó a sí misma decir con un suspiro tembloroso. Alargó la mano hacia el espejo. Su piel hizo contacto con la superficie fría y de repente, el mundo se desvaneció en una explosión de luz. La experiencia la arrastró hacia un abismo oscuro, donde se sintió caer, pero lejos de la desesperación, descubrió que la caída era un viaje, no el final. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de nuevo en un lugar conocido, una habitación llena de fotografías y cartas que había guardado con recelo. Allí, enfrentadas a la realidad de su historia, todo tomó una nueva forma. Esa era su batalla, y había llegado el momento de luchar. «¿Pero qué pasará cuando lo haga?», pensó, su corazón latiendo con fuerza mientras la incertidumbre regía su mente. Sin embargo,
Con cada latido comprendía que esta nueva fase nunca podría verse como un paso atrás. Con determinación, se levantó y miró hacia el horizonte. Aunque aún vibraba con el eco de sus sombras, ya no tendría que enfrentarlas sola. Algo en su interior había despertado, y el viaje apenas comenzaba. Mientras Elena salía de la habitación, una puerta se abrió en su mente. ¿Qué descubrimientos se encuentran al otro lado de esta nueva verdad? Se preguntó, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de su destino, de la pureza que solo la verdad podía aportar. Y en ese espacio entre preguntas y respuestas, un nuevo desafío se alzaba, llamándola con un susurro familiar y aterrador. ¿Era el pasado el enemigo que había creado, o aún podía haber una oportunidad de redención? Elena respiró hondo, la brisa fresca del aire inundando sus pulmones mientras salía de la habitación. Las fotografías y cartas escondían historias que necesitaban ser contadas, pero su corazón ya palpitaba con una nueva energía. Ya no se sentía sola, ya no era la misma que había estado atrapada en la red de sus propias dudas. Era tiempo de confrontar lo que había dejado atrás. Al cruzar el umbral, el murmullo del pasado se tornó más intenso, casi como un coro de voces que se mezclaban, cada una pidiendo atención. ¿Cómo pudiste hacer esto?, rezongaba una, similar a la voz de su madre. ¿Qué hiciste cuando decidiste alejarte?, preguntaba otra, esta vez con la cadencia de cielo. Las sombras danzaban a su alrededor, invocando fragmentos de su vida que parecían cobrar vida propia. Necesitaba encontrar respuestas. Mientras caminaba, el dolor de sus decisiones pasadas pesaba en su pecho, pero la fuerza que había despertado dentro de ella la impulsaba hacia adelante. Se adentró en un camino que ocultaba un bosque espeso, donde la luz del sol apenas atravesaba las copas de los árboles. De pronto, una figura se materializó entre las sombras. Era un hombre de rostro conocido, pero la bruma nublaba su forma. Santiago, susurró, el nombre saliendo de sus labios como una oración. Recordaba la risa contagiosa y cómo siempre había estado dispuesto a ayudarla. Sin embargo, su aliento se cortó al recordar cómo también había traído consigo una tormenta de emociones que la había arrastrado al abismo. Elena, dijo Santiago, su voz resonando como un eco. ¿Por qué has vuelto? Te he estado esperando. Esa declaración hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Esperándome? ¿Por qué no me buscaste?, preguntó, aferrándose a un hilo de esperanza y temor a partes iguales. Porque debías encontrar tu camino. Las sombras que te persiguen son parte de ti, no enemigos a vencer. Hasta que no las enfrentes, no serás libre. Sus palabras resonaron con verdad, pero también con un desafío inquietante. A medida que él hablaba, la bruma comenzó a dispersarse, dando paso a visiones más claras de su vida. Recuerdos dolorosos se filtraban ante sus ojos, el día que se alejó de su familia, las heridas autoinfligidas de su pasado. Todo lo que había ocultado la seguía, como un manto que no podía sacudirse. No puedo cargar con esto más tiempo, murmuró Elena, sintiendo el nudo en su garganta volverse más apretado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Santiago sonrió, pero sus ojos sostenían una tristeza profunda. La pregunta flotó en el aire, pesada, con un eco que parecía implicar mucho más que una simple respuesta. Elena se percató de que cada elección que había hecho había moldeado su camino, y cada sombra tenía una lección escondida. Pero, ¿y si me pierdo de nuevo? La duda le atravesó como un rayo. Pero como un faro, la nueva determinación brilló en su interior. No puedo dejar que el miedo me domine. Es momento de avanzar. Un paso firme resonó, y el bosque pareció vibrar con su decisión. Así es, cada paso te acerca a la verdad, dijo Santiago, volviéndose un simple haz de luz en el aire. Busca, pero ten cuidado. Hay fuerzas que no querrán que descubras lo que realmente necesitas saber. Con esas palabras flotantes, la figura de Santiago se desvaneció en un soplo de viento, dejando a Elena sola una vez más. Miró a su alrededor, notando que la neblina había empezado a levantar, pero ahora había un nuevo camino frente a ella. Una bifurcación, con dos opciones, la oscuridad o la luz. ¿Cuál es la elección correcta?, se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Mientras se acercaba a la bifurcación, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si las sombras la estuvieran observando, esperando que decidiera su destino. No puedo volver atrás, afirmó con más fuerza que antes, pero en su interior, la preocupación creció, el tiempo corría y su viaje apenas empezaba.
Con resoluciones encontradas y el eco del pasado de un lado, Elena se preparó para elegir. Seleccionaría el sendero de la luz, arriesgando su paz por respuestas, o se quedaría en la penumbra de la ignorancia. En ese preciso instante, una risa resonó a sus espaldas, una risa que parecía conocer todos sus secretos. ¿Acaso el pasado la alcanzaría antes de que pudiera correr? El camino se expandía ante ella, lleno de posibilidades, y solo había una certeza: lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que sabía de sí misma. El corazón de Elena latía con fuerza mientras se acercaba a la bifurcación. La voz de su madre, retumbando en su mente, se mezclaba con la risa burlona que había escuchado. Se volteó, pero no había nadie. Solo sombras que seguían pululando, como quien espera el momento adecuado para manifestarse. ¿Qué vas a hacer? La voz de Santiago resonaba en sus oídos, empujándola a elegir. Optó por el sendero de la luz, sintiendo que ese destello podría guiarla hacia lo que necesitaba comprender. Cada paso fue una batalla interna, luchando contra el miedo que trataba de enredarse como hiedra en su corazón. Las copas de los árboles se abrían, permitiendo que la luz se derramara sobre el sendero, y el aire se volvía más fresco. Sin embargo, a su alrededor, los ecos se intensificaban. Now came more distinctive voices, wearing the faces of people she once loved and lost. No deberías haber vuelto, Elena, resonó la voz de su hermana, un lamento en sus palabras. ¡Cielo!, exclamó, quedándose inmóvil por un instante. Tal como lo hizo Santiago, la figura de su hermana apareció en la distancia, con sus ojos llenos de reproche. La tristeza estaba grabada en su rostro, como una pintura desgastada por el tiempo. «Eres una cobarde, siempre huyendo», continuó Cielo, el dolor en su voz era palpable. «No, no soy cobarde», Elena protestó, sintiendo como la desesperación comenzaba a calar en su pecho. «He vuelto para encontrar respuestas, para enfrentar lo que dejé atrás». Las palabras brotaron con fuerza, como si gritara contra la brizna fría que la rodeaba. La risa volvió a sonar, más cerca esta vez. Elena se giró, y en un parpadeo, se vio rodeada de figuras cada vez más nítidas. Aquellos a quienes había dejado atrás estaban allí, amigos, familiares e incluso situaciones de dolor. Todos mirándola con una mezcla de inquietud y desdén. «Esperabas que todo se olvidara, que el tiempo sanara las heridas», dijo un viejo amigo, su voz cargada de resentimiento. Los rostros le recordaban cómo se apartó, cómo había dejado que el miedo la cortara de sus raíces. «No, ya no más», se dijo a sí misma, sintiendo la determinación crecer al ver su dolor reflejado en los demás. Pensó en Santiago, en sus palabras sobre enfrentar las sombras. Y en ese instante, comprendió que no trataba solo de luchar contra sus miedos, era un llamado a confrontar su propia verdad. Con cada figura que la rodeaba, sentía que las paredes del miedo se desmoronaban a su alrededor. «No soy la misma de antes. He aprendido», gritó, su voz resonando entre las copas de los árboles, un eco de liberación. El ruido de sus voces se elevaba como un canto desafiante contra el silencio, una celebración de todas las decisiones que la habían llevado a ese preciso momento. «No volveré a huir», afirmó, el poder de su declaración enviando vibraciones a través del aire. Sin embargo, el tumulto en sus cabezas no cesaba y una voz más oscura se alzaba entre las demás. «¿Y si lo que encuentras no es lo que esperabas?», susurró una sombra, cargada de amenaza y desafío. Elena sintió un escalofrío correr por su espalda, pero en vez de retroceder, levantó la cabeza con valentía. «Eso no importa. La verdad es lo que necesito», respondió, sintiendo como las fuerzas de sus decisiones anteriores se comprimían, no para asustarla sino para empujarla hacia adelante. Con cada palabra, cada paso, sentía que las sombras comenzaban a desvanecerse, aunque el eco de la voz oscura seguía resonando. Al final de este nuevo camino, una puerta antigua apareció entre dos enormes árboles, adornada con símbolos que desconocía pero que parecían vibrar con energía. Elena sintió que el universo entero contenía la respiración, esperando su próximo movimiento. «¿Estás lista?», se preguntó a sí misma, su mano extendiéndose hacia el mango de la puerta, el corazón latiendo con la mezcla de emoción y miedo. Mientras giraba el pomo, un golpe sordo resonó en el aire, un presagio que prometía más que respuestas, anunciaba la confrontación definitiva con su pasado. Al abrir la puerta, una risa familiar y ominosa le llegó a los oídos, una risa que conocía muy bien Elena. «Es hora de enfrentar lo que realmente has estado evitando».
La oscuridad tras la puerta se espesó como un manto, y la familiaridad de lo desconocido la atrajo. ¿Sería esta la verdad que había estado buscando, o caería en un abismo del que no podría regresar? Elena inhaló profundamente antes de cruzar el umbral. Al hacerlo, el aire en la habitación se volvía más denso, como si cada partícula estuviera cargada de presagios. La risa se desvaneció, dejando a su paso un inquietante silencio que parecía presionar sobre su pecho. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, se dio cuenta de que no estaba sola. Formas borrosas comenzaron a materializarse a su alrededor, sombras de lo que había sido y lo que temía enfrentar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Una voz suave se pronunció en el oscuro velo. Era el eco del pasado, un tono que le resultaba familiar y amargo. Una figura se perfiló ante ella, era su madre, con lágrimas brillando en sus ojos. El rostro de Elena se contrajo. Siempre te fuiste. Creí que habías muerto para nosotros. Pero estoy aquí, Elena respondió, sintiendo que su voz temblaba. He venido a entender, a resolver. Su madre la interrumpió, el reproche en su mirada era un cuchillo que desnudaba antiguos rencores. Entender no basta. Has dejado cicatrices, Elena. Al menos a mí nunca me has culpado por mis decisiones. Ese toque de ira ahogado quebró la paz que intentaba construir. La sala tembló con la convulsión de emociones reprimidas. No es justo, mamá, gritó Elena, el eco de su propia voz resonando en el aire, llevándola de vuelta a años de lucha y dolor. No puedo ser responsable de lo que me ocurrió. Pero quiero una segunda oportunidad. Quiero enmendar mis errores. La figura de su madre empezó a desvanecerse, como si esa conexión que las unía se debilitara por la verdad. Nunca diste ese paso. Es solo tu voluntad contra la culpa, querida. Ahora enfréntate a lo que construiste. Sus palabras resonaban en su cabeza, reverberando con fuerza. A su alrededor, se erguían paredes hechas de recuerdos y decisiones. Las sombras estaban compuestas de miedos, ansiedad y momentos que la habían arrastrado hacia la oscuridad. Un grito resonó. Era la voz de Cielo. Siempre fue más fácil huir y dejar el dolor a los demás. Elena sintió el agarre del pánico, pero su corazón se negaba a ceder. «¡Basta!», bramó. Con un movimiento decidido, extendió su mano, tocando las sombras que se agitaban a su alrededor. No tengo que encadenarme a este pasado. Un temblor recorrió la sala, y en ese instante, las figuras comenzaron a transformarse, a dejar de ser una amenaza. Se convirtieron en recuerdos, en lecciones que le habían enseñado. Reconoció en ellas la fortaleza que había cultivado, la compasión que había perdido y el amor que aún podía encontrar. Sentía una luz creciendo dentro de ella, empujando la oscuridad hacia las esquinas más alejadas de la sala. Sin embargo, la risa familiar regresó con más fuerza que antes, cubriendo todo a su paso. Esta es solo la primera etapa, querida. Hay más que enfrentar. ¿Serás capaz de continuar?, preguntó aquella sombra burlona. Ahí estaba de nuevo, apoderándose de su confianza. La desesperación afloró, y sintió como todo el trabajo que había hecho se desmoronaba. «Yo puedo», respondió Elena, aunque el nudo en su garganta casi la ahoga. Pero su determinación fue más potente que su miedo. E inmediatamente, la luz que había encontrado empezó a chisporrotear a su alrededor, buscando abrirse paso y disolver aquello que la amenazaba. Cuando todo parecía estar en equilibrio, una segunda puerta apareció frente a ella, tan majestuosa como la primera pero marcada por símbolos aún más oscuros. Esta nueva entrada pulsaba en el aire, resonando con ecos de advertencias y anhelos no resueltos. Elena miró hacia atrás, las sombras aún danzando, pero ya sin el mismo poder. Esto es solo el comienzo, se dijo, pero la ira y el dolor de lo que estaba por venir la hicieron dudar. ¿Estoy lista para enfrentar esto?, pensó, con un estremecimiento recorriendo su columna vertebral. Mientras colocaba su mano sobre el nuevo pomo de la puerta, se preguntó si las sombras que una vez la asustaron se convertirían en su guía. «Debo saber la verdad, sin importar el costo», murmuró. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que parecía un vacío infinito. Una respiración contenida, un momento de suspenso y un eco que llegó a través del abismo. «Elena, tu verdadero viaje apenas comienza». Y con eso, se lanzó hacia lo desconocido, lista para descubrir lo que el destino le tenía reservado. ¿Qué nuevos horrores o verdades la esperarían del otro lado?
Elena cerró los ojos un instante, sintiendo el aire frío del vacío que se extendía frente a ella. Era una invitación, un desafío de lo desconocido que la coqueteaba con la posibilidad de cambio. Un escalofrío le recorrió la piel, y cuando respiró de nuevo, la conciencia de su entorno se expandió. Este no era un lugar ordinario, sino un reino donde sus propios conflictos la seguirían cada paso del camino. Al dar el primer paso hacia el abismo, la sensación de caer no se hizo evidente, en cambio, una suave corriente la envolvió y la transportó a una sala que parecía hecha de sombras y lamentos. Los ecos de risas aún resonaban, pero ahora eran tonos distorsionados, las voces de aquellos a quienes había herido y perdido. Bienvenida a la siguiente fase, querida, se burló una figura varonil que emergió de la oscuridad. Su rostro era vagamente familiar, un reflejo distorsionado de su padre. Sabías que no podías escapar tan fácilmente. Elena sintió como su corazón se aceleraba, la presencia de su padre evocó un torrente de emociones reprimidas. «Tú no eres real», gritó, tratando de mantener el control. Pero la oscuridad que lo rodeaba parecía alimentarse de su angustia, convirtiéndolo en un ser casi palpable. «¿No soy real? ¿Y todas esas decisiones que tomaste, las que te llevaron a este momento? ¿Eso no es real también?» La burla era imposible de ignorar. A veces, las sombras son más reales que la luz que creemos tener. Elena sintió un nudo en su estómago, cada palabra de su padre era como un latigazo, desnudando verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo. «No puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él», afirmó con más coraje del que sentía. «Aprender, dice, pero ¿lo has hecho?» Su padre se acercó, acercando su rostro para observar la verdad oculta detrás de sus ojos. «Te has dado permiso para huir, para olvidar. Nunca has enfrentado las consecuencias de tus acciones y con cada pronunciamiento, la sala tintineaba, las sombras se movían como si quisieran devorarla. «No te permito que me hagas sentir así», gritó, sintiendo que su voz era la única arma en su arsenal de autodefensa. El eco de su grito rebotó por la sala, paralizando a la figura que la observaba. En ese instante, la luz que había cultivado antes comenzó a chispear nuevamente, con fervor y determinación. ¿Podía realmente enfrentar el dolor, la culpa, las decisiones que la habían llevado hasta aquí? ¿Y qué pasará si reconoces tu verdad?, inquirió con cierta curiosidad. ¿Te hará libre o te condenará a un sufrimiento peor? La mirada de su padre se convirtió en un abismo que amenazaba con abrir nuevas grietas en su alma. Elena sintió como la presión en su pecho aumentaba. Tenía la oportunidad de liberarse del peso que llevaba durante tanto tiempo, pero también sabía que podría no gustarle lo que descubriría. ¿Podría arriesgarse a ver lo que había sido, de verdad? Con un gran esfuerzo, se atrevió a responder a la pregunta. «Esté donde esté el destino, lo enfrentaré, y no me detendré», dijo, con una voz más firme ahora. La figura de su padre se fue desvaneciendo lentamente, pero antes de desaparecer por completo, sus ojos mostraron algo que parecía sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera comprenderlo, un estruendo reverberó en el fondo, trayendo consigo una nueva ola de sombras que suplicaban, querían salir. «¿Crees que has ganado?» «La lucha apenas comienza», susurraron al unísono, como una tormenta al acecho. Elena miró hacia adelante, sin querer retroceder. Así fue como se dio cuenta de que la nueva puerta había comenzado a tomar forma a su izquierda, pero esta era diferente, estaba decorada con símbolos que vibraban con energía oscura. ¿Era posible que al cruzar esta nueva entrada, enfrentara no solo a sus demonios, sino también a la esencia de los que había perdido para siempre? La decisión pesaba sobre sus hombros, pero una chispa de valor encendía su espíritu. «Es hora de descubrir la verdad escondida, de enfrentar a los que me han perseguido», se dijo. Pero en el instante en que extendió la mano hacia la puerta, una risa escalofriante reverberó a través de la habitación. Era la risa de alguien que parecía conocer todo sobre ella, alguien que podría ser parte de su historia o de su futuro. ¿Era posible que hubiera más por descubrir, más recuerdos oscuros? Elena respiró hondo y pronunció las palabras que marcarían el principio de su siguiente encuentro: «Estoy lista». Pero en su corazón latía una pregunta aún sin respuesta: ¿estaré lista para enfrentarme a mí misma? Elena se encontró frente a la nueva puerta, marcada por símbolos que parecían vibrar con una energía oscura. Sabía que cruzar significaba enfrentar lo más crudo de su pasado. Sin dudarlo más, giró el pomo y entró en un espacio inexplorado. La bruma la envolvió de inmediato,
y la risa familiar resonó nuevamente, burlona y desafiante. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer que esta vez, no estaba sola. A medida que la oscuridad se disipaba, las figuras comenzaron a emerger. Era como ver un desfile de sombras, cada una representando una herida que había intentado olvidar. Allí estaban, su madre, Cielo, y amigos que la habían lastimado con sus expectativas y juicios. Las voces se amontonaron, cada una más retumbante que la anterior. ¿Por qué has vuelto? Para otra decepción más, quizás, se burló una de las figuras, con una sonrisa que acentuaba sus rasgos distorsionados. Necesito enfrentarme a la verdad, así sea dolorosa, replicó Elena, sintiendo una mezcla de temor y valor. Un destello de determinación la iluminó, recordándole las enseñanzas del anciano en el templo. Para poder liberarse, debía aceptar cada parte de sí misma, la buena y la mala. La sala vibró con energía y poco a poco, las sombras comenzaron a acercarse, rodeándola como una tormenta. La verdad duele, murmuraron al unísono, sus voces llenas de eco. Pero Elena ya no estaba dispuesta a huir. Necesitaba enfrentar a sus fantasmas, no como enemigos, sino como partes de su historia que necesitaban ser escuchadas. Elena respiró profundo. Estoy aquí para sanar, declaró, mientras las sombras temblaban como si escucharan sus palabras. He dejado ir lo que ya no me sirve, pero aún tengo que enfrentar la parte de mí que me ha hecho daño. La sala se llenó de una energía tensa, como si el universo aguardara su siguiente movimiento. Las sombras empezaron a retroceder, a tomar forma más clara. Una figura emergió. Era Santiago, su amigo, pero esta vez con una mirada de comprensión y compasión. La lucha que enfrentas no es sola, Elena. Las sombras que figuran aquí representan las decisiones, los arrepentimientos, y solo tú tienes el poder de transformarlas, dijo con una voz suave que resonó entre las paredes. Elena sintió como su pecho se liberaba con cada palabra de Santiago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfrento lo que me duele? La angustia la invadía, pero sabía que esta confrontación era inevitable. La verdad nunca ha sido fácil de aceptar, replicó Santiago, pero cuando se enfrenta con amor, la sanación comienza. Con un nuevo sentido de propósito, Elena se adentró hacia el centro de la sala. Escucharé a cada sombra, a cada voz que ha estado callada, afirmó con firmeza. Las figuras comenzaron a hablar en un murmullo entrecortado, cada una compartiendo su queja, sus resentimientos, y su dolor. Cada palabra resonaba con su propia experiencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero en lugar de dolor, eran lágrimas de liberación. Te suelto, repetía, permitiendo que cada sombra se desvaneciera en luz. Las figuras de sus seres queridos se desdibujaron, dejando atrás el peso de las expectativas no cumplidas y las heridas que había cargado por años. Aquel lugar había sido un campo de batalla, y ahora se sentía como un jardín en el que comenzaba a florecer la sanación. Cuando el eco de las voces finalmente cesó, Elena sintió como si un manto de paz la envolviera. He enfrentado mis demonios, y he elegido soltar el dolor, se dijo, sintiendo una calidez en su pecho, un destello de esperanza. El anciano del templo apareció de nuevo, mirándola con una aprobación silenciosa. Has realizado un gran trabajo, pero recuerda, esto es solo el principio. La verdadera paz viene con la aceptación diaria de tu viaje. Lo sé, asintió Elena, sintiendo que cada paso que había dado la había acercado un poco más a descubrir su verdad. No puedo cambiar mi pasado, pero sí lo que elijo hacer con él. Esa determinación encendió una luz aún más brillante en su interior, con una sonrisa de gratitud. Hacia el anciano, Elena supo que no solo había enfrentado su oscuridad, sino que había comenzado a abrazar su luz. Con cada paso que daba, las sombras se retiraban, dejándola con claridad y amor propio. Mientras comenzaba a caminar hacia la salida, el aliento fresco del aire exterior le dio la bienvenida, envolviéndola en una prometedora luz. La bruma se disipó y las sombras que antes la perseguían se convertían en recuerdos que la fortalecían. Ante ella se extendía un camino abierto, la invitaba a vivir en plenitud, a reconectar con aquellos que realmente importaban y a seguir adelante con una nueva comprensión de sí misma. Sabía que el viaje no había terminado, y que cada día traería nuevos retos. Pero ahora, armada con las claves que había aprendido, Elena estaba lista para abrazar todo lo que su vida podría ofrecerle. Con un último vistazo al umbral que había cruzado, sonrió, y dio su primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades y amor. Sus ojos brillaban con esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, el peso de la duda y la culpa se sentía inexistente. Era libre.
Esta vez, se iría con un corazón abierto, lista para la próxima aventura, habiendo aprendido que aunque el pasado no se podía cambiar, su futuro estaba en sus manos ahora. Mientras exploras tu propio viaje, recuerda que la sanación y la aceptación son claves. Este es tu momento de brillar. No esperes ni un segundo más para tomar acción en tu vida, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que iluminarán tu día. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas como tú vean esta historia transformadora. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan un empujón hacia la luz. Cada acción cuenta,